Estamos de regreso para revisar lo sucedido este fin de semana, el día de ayer, entre la selección mexicana sub-20 y Japón en el Mundial de la Especialidad. Sí, esta de La Rosa, en el primer minuto de partido. Y esta de Macías, bueno, este ya viene el gol, pero antes hubo una de Macías clarísima también, que falla 2 veces. Y Japón, las que tuvo las metió. Las que tuvo las México, metió. las que tuvo las falló. Pero otra vez el rival es superior en lo físico. Como Italia, hace un gol rápido. En mentalidad también nos gana. Pero para mí, contra Italia exhibe mejor fútbol la selección mexicana. Contra Japón le alcanza a recuperarse, tiene buenos minutos, pero aquí está la marca, por ejemplo. Nada. Mira más terrible la marca. Es una vergüenza esta selección. Yo no sé quién fue Cantú o quién determinó que Diego Ramírez fuera el técnico de esta selección. Yo notaba a Diego más o hasta emocionado, nervioso, no sé, que los jugadores. No puede ser eso. Y lo digo con todo respeto, Ha habido otros entrenadores con mucha personalidad en estas categorías. Diego no la tuvo. Vamos a atacar cada uno de los puntos de esta selección mexicana sub-20 con una voz más que autorizada, un campeón del mundo juvenil. Raúl Gutiérrez, ¿cómo está, Raúl? Te mandamos un fuerte abrazo, te saludamos con mucho gusto. Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta, Ricardo Puig desde Madrid y un servidor, Mauricio May. No, encantado de saludarlos y bueno, complicado, ¿no? El tema que está pasando en nuestra selección sub-20. ¿Qué notaste o qué has notado, Raúl, a lo largo de los 180 minutos que ha tenido esta selección mexicana en el Campeonato del Mundo sub-20? Mira, sobre todo, yo creo que son muchos factores. Tiene que ver el entrenador, tiene que ver los jugadores. No, sin duda, las posiciones en las que los pones es fundamental, ¿no? A lo largo de un proceso te vas dando cuenta de cómo combinaciones de jugadores van funcionando de determinada manera, y creo que hoy le faltó muchísimo esa parte a nuestra selección sub-20. Son jugadores que de repente están en otra posición y evidentemente pues no rinden lo que deben de rendir por su calidad. ¿Hasta dónde es responsable el técnico Diego Ramírez? ¿Para ti era el ideal para dirigir esta selección? Pues mira, yo creo que eso es complicado mencionarlo porque pues obvio con el resultado como se ha dado el ejemplo sería malo. Entonces, pero sí creo que la responsabilidad de lo que pasa en un equipo siempre va a recaer en las decisiones del entrenador. Uno de repente no entendería por qué Jairo Torres no está en esta selección sub-20 y sí está en la de Toulon. Entonces son decisiones que el entrenador fue tomando y en esa medida yo creo que la responsabilidad tiene más que ver con las decisiones de cancha del entrenador y de las convocatorias que él mismo hizo. Tuviste la oportunidad de salir campeón del mundo en 2011, Raúl, y del 2011 a la fecha los resultados a nivel juvenil han sido muy pobres. ¿Qué se está haciendo mal en el fútbol mexicano? Pues mira, también es otra situación multifactorial, ¿no? Porque mucha gente diría, no, es que la mayoría de extranjeros, y sí, eso es una parte. La otra es los intereses de los clubes, que también es entendible y en esa medida no se ha encontrado un término medio. Lo que pasó con Macías, lo que ha pasado con Lainez, sucedió en su tiempo con Guti, con el mismo Chucky, con Orbelín. Entonces yo creo que no se ha encontrado un término medio para que esos jugadores de alguna manera fortalezcan los equipos de selecciones menores. Raúl, Ellos. Perdón, se nos había cortado un poquito. Oye, Raúl, una pregunta, te saludo, Héctor. Una pregunta, ¿tú crees que este asunto que hablábamos hace tiempo y que en su momento cuando se aplica la medida no se nota, pero luego se va notando con el tiempo? Esto de la regla 9-9 y ahora 9-8 y esta de tanto extranjero que se permitía, hasta 20 por plantel llegó a haber en Veracruz, ahora ya nada más admiten 12, teóricamente en este torneo va a reducir a 9 en el plantel, pero jugando 8 extranjeros. Esto al final de cuentas no termina copando plazas que podrían ser para mexicanos y luego termina afectando las elecciones, claro. Sí, claro, al final, mira, dentro de esas circunstancias que siempre se habló, es que la resultante de esas decisiones
a veces iba a recaer en selecciones nacionales, en el sentido del trabajo y desarrollo de estos muchachos. Está impactando que no jueguen allá, entonces ¿dónde van a agarrar ese ritmo? Pues quizá si es sub-17 en el torneo sub-17, en el torneo sub-20, y después la parte proporcional es para selecciones que tiene que de alguna manera desarrollar un poco más ese jugador desde el ámbito internacional, y a veces no alcanzan, no alcanzan los tiempos. Entonces sin duda está afectando, pero te digo, no se ha encontrado un punto medio entre esa relación. Bueno. Te saluda también Pietra, mi querido Potro. Oye, pero todos estos problemas de los que se hablan, se ha hablado durante años, inclusive en esta etapa en donde tú estuviste al frente de la Sub-17, que obtuviste un título y un subcampeonato. Entonces, en aquel momento, ¿qué hiciste? ¿Qué se hizo diferente en esa selección o en la de Chucho para obtener resultados? Porque los problemas siempre han sido los mismos, ¿eh? Pues mira, yo creo que hablar de la 17, como te mencionaba hace rato, es tener menos líos con respecto a las convocatorias de los jugadores. Los jugadores se están desarrollando pues prácticamente desde edades más tempranas, y no afecta directamente los intereses de clubes cuando los jugadores sub-20 ya están en primer equipo y demás, ¿no? Digo, hoy se está viendo ya hasta cierta afectación por estos jugadores sub-17, que sus clubes insisten en tenerlos para ganar campeonatos, para tener buenas actuaciones, y también es válido. Entonces yo creo que nuestro real problema tiene que ver ya con los jugadores más grandes, los más adelantados, y cuando estuvimos ahí estábamos siempre muy cerca del proyecto de selecciones nacionales. Juan Carlos Ortega siempre hablando con los clubes, nosotros desarrollando la idea general del equipo, y en esa medida nos fortalecíamos. Yo creo que hoy, como te decía, la selección sub-20 parecía no estar apegada a todos esos preceptos que teníamos como equipo, como de escoger a los jugadores que estaban practicando, que se necesitaban sobre todo, y el desarrollo del trabajo también impacta totalmente en un mundial. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Sí, Raúl, yo te preguntaría si el resultado, o lo que va de resultado, porque todavía hay que esperar, pero lo que va de resultado en Polonia no es un reflejo finalmente del fútbol mexicano en términos generales, independientemente de la categoría o de si hablamos o no de una selección con límite de edad. Es decir, México parece tener en cualquier categoría un fútbol irregular, capaz de repente ganar, como ha hecho, pero también habituado a perder, como ha hecho. Es decir, es un poco la realidad del fútbol mexicano, ¿no lo crees, Raúl? Pues mira, si te vas un poco al análisis muy riguroso, los resultados te dan la razón. Sin embargo, siempre han sido equipos muy competitivos, pese a las circunstancias de las que ya hemos hablado, y incluso la misma sub-20, que es la que por ahí de repente no ha dado ese salto de calidad en los torneos mundiales, pero pues la 17, que prácticamente es una referencia mundial en buen trabajo, la selección sub-21, que en un punto logramos centroamericanos, final panamericana, llegamos ya a una final en Toulon, fueron campeones olímpicos. Digo, creo que también tiene que ver con la estructura, con la forma en que estos entrenadores se apegaron a un proyecto, y de alguna manera eso fortaleció el fútbol de estas selecciones, y hoy está un poco debilitado todo eso, ¿no? Oye, Raúl, y el hecho de que hayan llegado jugadores tan encima del torneo, el caso de JJ Macías 2 días antes del primer partido, el caso de Lainez 4 días antes del primer partido, o de Misael Domínguez 10 días antes del primer partido, estos tres factores, jugadores que iban a ser claves en la selección, como estos tres futbolistas, ¿no crees que eso también ha afectado a la selección? No, claro, son circunstancias, pero son circunstancias que ya se tienen contempladas, porque entiendo la calidad que tienen esos muchachos, que es diferente, pero también viene todo el trabajo de toda la selección, que al final es el que hace fuerte y hace
de alguna manera multiplicar esa individualidad que tienen estos muchachos. Entonces acá la circunstancia es que esos preceptos que yo te mencionaba que tiene el entrenador para jugar, para plantarse en una cancha, cómo apretar, buscar el desarrollo de los jugadores, eso también es algo que esta selección en particular no ha tenido, y ahí sí tiene que ver con el entrenador directamente, más que con el proyecto. Potro, arrancará un nuevo proyecto, por así decirlo, de selecciones nacionales. En caso de que te ofrecieran, ¿regresarías a dirigir categorías inferiores? Mira, nosotros siempre dejamos esa puerta abierta. Sin duda la gente te encasilla con que trabajas bien con los jóvenes y demás, y eso se agradece de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos dejado la puerta abierta, tenemos buena relación con Gerardo, con Cantú, con el mismo Juan Carlos que está ahí. Entonces siempre hay posibilidades de platicar, de retomar rumbos, y siempre va a ser un gusto ser parte de un proyecto como selecciones nacionales. Por último, Raúl, ¿estás sorprendido con el nivel mostrado de Diego Lainez? Mira, hay que ser también claros con eso. La otra vez la gente decía que yo lo justificaba, pero no. Jugar con 1 año y medio de diferencia en edad es complicado. Su calidad le da la responsabilidad de responder hacia eso. Después, yo creo que de todos los jugadores, si no es que también Misael Domínguez, no tenían ritmo de juego, y eso sabemos que también es complicado retomarlo ya en una competencia de alto nivel como es un mundial. Y yo te puedo garantizar que el partido contra Ecuador, vamos a ver al Lainez que más se acerca al que conocemos. Sí, le pasó factura el no tener tantos minutos allá en el Betis. Raúl Gutiérrez, fuerte abrazo, muchas gracias por tomarnos esta llamada. No, hombre, al contrario, un abrazo a todos. Gracias. Abrazo para Raúl Gutiérrez. Con la mala noticia, información de último minuto que tiene que ver con esta sub-20. Roberto Meraz causa baja por ruptura de ligamento cruzado. Wow. Sí, un futbolista sumamente importante en el esquema de Diego Ramírez, y bueno, pues así tendrá que dejar la concentración del equipo mexicano, y de acuerdo al cambio o a las modificaciones que se vienen en la estructura de selección mexicana, en selecciones juveniles, estaría dejando el cargo Juan Carlos Ortega al final de esta Copa del Mundo y tomaría su lugar Nacho Hierro. Hacemos una pausa y ya volvemos a Fútbol Picante. Regresamos para escuchar a Andrés Guardado, el capitán de la selección mexicana, futbolista del Betis.